El sistema informativo de Canal 1 presenta CMI Emisión Central. Fiscalía llama a juicio a empresario Julio Gerlain por compra de votos a favor de Aida Merlano. Si Gerlain es hallado culpable, sería condenado a más de 8 años de cárcel. También llamados a juicio la hermana de Aida Merlano y 7 dirigentes políticos más de Barranquilla. Colombia supera meta de erradicación de cultivos ilícitos. Superó las 80.000 hectáreas. Niños migrantes tienen derecho a recibir atención en salud, ordena la Corte Constitucional. Heladas. IDEAM alerta por comienzo de temporada. Mañana primera helada al amanecer. Guardia Indígena hizo respetar el orden, protegió comercios y manifestantes. No hubo una sola piedra hoy en las marchas. Esta noche penoso regreso a casa a pie. El director de la DIAN explica en CMI cómo se aplicarán los 3 días sin IVA. Arranca Fondo de Estabilización de Precios del Café con 180.000 millones de pesos. Líderes mundiales se burlan de Trump en Londres en la cumbre de la OTAN. Papa Francisco asegura que la fe y el esoterismo son incompatibles. Buenas noches, nuestros secretos de hoy. 1. El presidente Duque decide ampliar su gobierno e ingresará a Cambio Radical. 2. ¿Cuáles son las principales preocupaciones de los empresarios para el próximo año? Resultado de la encuesta. 3. La historia de 2 niñas magistrales. Primero, ñapa. Por primera vez, 140.000 jóvenes recibieron doble título, el de bachilleres y el de técnicos en diseño, cocina o audiovisuales. Segunda ñapa. Por fin avanza un proyecto para acabar con el manejo político de las CAR. Tercera ñapa. Se enciende una luz de esperanza en la Corte Suprema de Justicia para destrabar la elección de magistrados. Cuarta ñapa. Inminente fallo de un nuevo capítulo del caso Odebrecht. Y mi ñapa, la Corte Constitucional estudiará mañana un tema bastante polémico sobre el divorcio en el matrimonio civil. 1, 2, 3 y las 5 ñapas al cierre. Buenas noches. CMI conoció que la Fiscalía llamó a juicio al empresario Julio Gerlain y a la hermana de la prófuga exparlamentaria Aida Merlano, Vanessa, por el delito de compra de votos. 7 dirigentes políticos más de la costa atlántica también tendrán que responder por el mismo delito ante la justicia. Los indicados se exponen a penas de más de 8 años de cárcel. Fuentes de la Fiscalía le confirmaron a CMI que el próximo 10 de diciembre iniciará el juicio contra la hermana de la exparlamentaria, así como en el caso del contratista Julio Gerlain. En el primer caso se trata de Vanessa Merlano, quien era la asesora de campaña de la hoy prófuga de la justicia y es señalada de ser una de las personas que manejaba la logística de la denominada Casa Blanca. Tendrá que responder por 3 delitos, entre ellos concierto para delinquir. Además de la hermana de Merlano, la Fiscalía también llevará a juicio al empresario Julio Gerlain, quien según el expediente figura como una de las personas que giró 47 cheques a la campaña política. Existe información acerca de la fuente de los recursos, ya que los 47 cheques fueron girados por Julio Gerlain. Según la Fiscalía, los cheques fueron cobrados por colaboradores de la campaña de Merlano. Aida Merlano recibe cheque de Julio Gerlain, que no es cobrado por la beneficiaria, sino por un tercero. Fuentes de la Fiscalía también indicaron que la entidad llamó a juicio a 7 políticos de Barranquilla que ayudaron a la compra de los votos. Según la investigación, la organización criminal que operaba desde la Casa Blanca tenía más de 2.000 intermediarios que ofrecían hasta 50.000 pesos por voto para favorecer a Merlano y a la candidata a la Cámara de Representantes Lilibet Ginás. La Fiscalía presentará videos tomados de las cámaras de seguridad de la Casa Blanca, así como los cheques, entre otros documentos. El paradero de la excongresista Merlano se desconoce desde el pasado 1 de octubre, luego de que se fugara de un centro odontológico en Bogotá. El ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, reveló que la meta de erradicación de cultivos ilícitos para el 2019 ya fue superada. El funcionario indicó que a la fecha se han erradicado más de 81.000 hectáreas sembradas con coca. Durante un debate de control político en la plenaria de la Cámara sobre el tema de seguridad, en el que sacó a relucir sus dotes de gran orador, el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, aseguró que se superó la meta de erradicación de cultivos ilícitos. La meta de erradicación que se tenía para el año 2019 se alcanzó y se superó.
la meta era de 80.000 hectáreas erradicadas, ya vamos en 81.305 hectáreas erradicadas. El ministro de Defensa brindó detalles de lo que será el lanzamiento de la política de seguridad ciudadana la próxima semana, en la que se tendrá una estrecha relación entre la policía y la ciudadanía. Que va a poner en marcha un programa de solidaridad que se conocerá como el Plan CASA, Centro de Acción Solidaria Anticriminal. ¿Por qué Centro de Acción Solidaria Anticriminal? Porque es la solidaridad del sentimiento que tiene que vincular necesariamente al ciudadano con su fuerza. Con gran elocuencia, en un discurso de más de 1 hora y 20 minutos, el ministro Carlos Holmes le envió un mensaje directo a todos los colombianos. Porque los colombianos, los que nos están viendo, tienen derecho a vivir y a trabajar tranquilos. El ministro finalmente mostró su preocupación por el aumento del hurto en todo el país. Un estudio hecho en más de 700 mujeres de las regiones afectadas por el conflicto armado evidenció un lento avance en la implementación del acuerdo de paz y en la reparación a las mujeres víctimas de la violencia. La instancia especial de mujeres creada en el proceso de paz de La Habana para hacer seguimiento a los temas de género concluyó que las mujeres resultan especialmente afectadas por las dificultades en el cumplimiento del acuerdo. Es evidente la reconfiguración, digamos, de manifestaciones del conflicto armado, de nuevos actores armados dentro del territorio que están poniendo en peligro a la vida de las mujeres y aumentando sus riesgos en los territorios PDD y en los territorios PENIS. Alertan que los nuevos grupos ilegales estarían floreciendo en las regiones, entre otras razones por la ausencia del Estado. Todavía hayan esas cosas de que las niñas las prostituyen y a los jóvenes los meten pues a sus bandas criminales. ¿Por qué? Porque no hay inversión social, no hay como mejorar su calidad de vida. Se vive en pobreza extrema. El informe también atribuye las dificultades en el cumplimiento al desconocimiento de las autoridades locales del acuerdo de paz. La Corte Constitucional advirtió que los menores migrantes tienen derecho al acceso a los servicios de salud, así su situación en Colombia sea irregular. El pronunciamiento fue hecho al estudiar una tutela que presentó una mujer venezolana que llegó a Cali a principios de este año con su hija de 5 meses de edad sin lograr legalizar su permanencia en el país. Debido a una parálisis cerebral, la menor fue atendida en el Hospital Universitario del Valle, institución que le prestó los servicios de urgencias. Sin embargo, la madre le pidió a la Secretaría de Salud del Valle que autorizara la entrega de los medicamentos y las consultas con especialistas que el médico tratante ordenó, pero por su condición de migrante ilegal y no estar afiliada a una EPS, los servicios fueron negados. La Corte señaló que no es un argumento válido el hecho que la niña sea extranjera y permanezca en el país de manera irregular, puesto que la única consideración a tener en cuenta para su atención debe ser su condición de ser humano. El proceder de la entidad constituye un grosero, vergonzoso e inaceptable acto de discriminación contra un menor de edad. En el fallo, la Corte agregó que el derecho a la salud no distingue fronteras geográficas, vínculos políticos, jurídicos, símbolos patrios, raza u origen nacional. El IDEAM alertó sobre el inicio de la temporada de heladas durante las madrugadas, tanto en la Sabana de Bogotá como en Boyacá. La directora del IDEAM explicó que mientras permanezca despejada la atmósfera durante el día, es altamente probable que ocurran heladas en las madrugadas, tanto en la Sabana de Bogotá como en el departamento de Boyacá. En la mañana del día de hoy tuvimos temperaturas cercanas a 2 grados centígrados. Debemos manejar el tema de la prevención de las heladas en las madrugadas. En las horas de la tarde, después de un día bastante soleado, la recomendación para los agricultores es rociar sus cultivos. Advirtió que la probabilidad de que ocurran heladas se extiende hasta el próximo año. Esto es propio de los meses de diciembre, enero e incluso en febrero pueden haber periodos de heladas. Por otro lado, y ante la llegada de la temporada seca, el IDEAM se declaró en alerta sobre posibles incendios en la capa vegetal en La Guajira, Magdalena, Cesar y en particular en la Sierra Nevada de Santa Marta. La Guardia Indígena impuso el orden en las movilizaciones realizadas en Bogotá. Cientos de nativos con sus bastones protegieron a los manifestantes y evitaron que encapuchados se infiltraran y promovieran desórdenes en dichas marchas. ¡Guardia, guardia! ¡Fuerza, guardia! ¡Guardia! ¡Fuerza, fuerza! El orden en la movilización corrió por cuenta de la Guardia Indígena, quienes con sus bastones de mando condujeron la marcha y garantizaron su desarrollo pacífico. Desde la partida en la Universidad Nacional, la Guardia armó una especie de cerco alrededor y enfrente de la movilización, para evitar que infiltrados o encapuchados empañaran la caminata.
todo aquel que se tape la cara y comience con vandalismo será detenido por la Guardia Indígena, automáticamente será detenido por la Guardia Indígena. Inclusive yo lo mando a amarrar y que le den juete, porque acá no se acepta vandalismo, esto es una marcha pacífica. La minga viene indefinidamente, si el gobierno no atiende rápido, vamos indefinidamente. La Guardia estuvo siempre alerta. En su llegada al centro se rearmaron las filas. La línea de defensa fue impenetrable. Vamos arriba, ese que arriba es más angostico allá. Su propósito, proteger el comercio y garantizar un arribo tranquilo a la Plaza de Bolívar. Vamos pasando, por favor, no cerremos los negocios, que vamos sin violencia. Y aunque la mayoría de comercios mantuvieron sus puertas abiertas confiando en la custodia ancestral, otros prefirieron cerrar. Para prevenir cualquier desorden que de pronto se presente. Tras preservar el orden, la minga fue ovacionada al llegar a la plaza. Las marchas populares realizadas hoy en Bogotá se convirtieron en una verdadera manifestación cultural, con cantos, con bailes y con otras muestras artísticas que transcurrieron en paz. Las manifestaciones de este 4 de diciembre del paro nacional, fueron una verdadera fiesta en la capital de la República. Por diferentes vías, las concentraciones se iban dirigiendo hacia la Plaza de Bolívar. Allí, la música hacía la fiesta, los tambores alegraban el día, un día soleado. Indígenas, afros, niños, adultos, estudiantes, maestros se confundían en una multitud multicolor. Siempre el propósito era el mismo, con cánticos y arengas, reclamar por un país mejor. A la lucha y a la unión, que nosotros somos hartos y uno solo es el patrón. Que nosotros somos hartos y uno solo es el patrón. En la Plaza de Bolívar, poco a poco, se fue concentrando la mayoría de estas marchas que venían por diferentes vías. Allí también, por grupos separados, se hacían indígenas, afros y dirigentes políticos, incluido Gustavo Petro, que se hizo en una esquina de la Plaza de Bolívar, la esquina suroriental. Y también caricaturizado llegó el presidente de los Estados Unidos. Y como ha sido la constante en todos estos días, la Plaza de Bolívar fue una vez más escenario de homenaje a la memoria de Dylan Cruz. Al anochecer, la única escena que se salió de tono con una marcha pacífica y absolutamente respetuosa fue esta. Cuando un grupo quemó un afiche del presidente Iván Duque. Y así como los manifestantes llegaron a la Plaza de Bolívar, la marcha se fue disolviendo poco a poco. El SMAT no se vio por ningún lado. La policía no tuvo que intervenir. El ex candidato presidencial Sergio Fajardo, quien se recuperó de quebrantos de salud, se sumó hoy a las marchas en Bogotá. Dijo que lo hizo por la paz y porque Colombia sea un país más equitativo. El ex candidato presidencial Sergio Fajardo fue de los primeros dirigentes políticos en llegar hoy a la Plaza de Bolívar. Lo hizo acompañado de seguidores de su movimiento político Compromiso Ciudadano. Dijo que lo hace porque reivindica la protesta social. Por reclamar la atención permanente a lo que ocurre alrededor de la construcción de la paz en nuestro país, en particular el cuidado de los líderes sociales, rechazar la violencia como forma de expresión que vemos en tantos espacios de nuestro país. Para señalar que aquí hay un malestar muy profundo asociado con una juventud que vive en un mundo de incertidumbre alrededor del planeta que tenemos, la educación que se tiene, la falta de empleo que afecta a las familias que están acongojadas y que tienen un malestar, y ese malestar es legítimo tratarlo en una sociedad como la nuestra. Para Fajardo, Colombia es un país inequitativo que reclama profundas reformas sociales. Y salvo algunos incidentes menores, las marchas en las principales ciudades de Colombia se desarrollaron en completa calma. Fueron 4 marchas que salieron con estudiantes, universitarios, sindicatos y organizaciones sociales. La concentración en el Parque de las Luces al mediodía, donde se reunieron unas 4.000 personas. Al finalizar la tarde, las marchas llegaron a Ciudad del Río. Allí, con música, se plasmaron los descontentos y solicitudes de quienes se unieron a la jornada. Más de 10.000 personas marcharon en calma en Barranquilla en este paro nacional. Por más de 2 horas recorrieron desde el norte hasta el centro, gritando arengas contra las políticas del gobierno del presidente Iván Duque. En el recorrido, un grupo de jóvenes de colectivos feministas
entonaron el himno Un violador en tu camino, canción protesta viralizada en el mundo. Músicos, artistas y estudiantes del Conservatorio de Cali se unieron en la plazoleta Jairo Varela frente al Centro Administrativo Municipal CAM para hacer un cacerolazo sinfónico. Mientras que estudiantes, indígenas y ciudadanos se movilizaron por las calles de la ciudad en una manifestación pacífica que concluyó en el Centro Administrativo Municipal CAM. Desde las 8 de la mañana, profesores, líderes sindicales e integrantes de la Central Unitaria de Trabajadores se concentraron en el Centro Recreacional Napoleón Perea. En total fueron unas 1000 personas que participaron de la movilización, rechazando también la reforma tributaria. La marcha llegó de manera pacífica hasta la Plaza de la Aduana, en el centro histórico de Cartagena. A esta hora, cientos de habitantes en Bogotá regresan a pie a sus hogares o utilizando transporte informal debido a que gran parte del servicio de Transmilenio está interrumpido. El drama, una vez más, fue para quienes al salir del trabajo no encontraron transporte de regreso a casa. ¿De dónde viene y para dónde va? Para Usme. ¿Cuánto se demora caminando? Por ahí 3 horas. De las 57 hasta el Tunal. ¿Hasta el Tunal? ¿Y qué va a llegar a la casa? A pie. Pues toca bregar a ver en qué nos subimos, pero estamos llevados del hijo de madre. Así se veía la avenida Caracas, cientos de bogotanos caminando por la calzada de Transmilenio hacia Usme y Ciudad Bolívar, incluso con bebés en brazos y coches. Caminando con la bebé. ¿No es muy peligroso hasta ahora? Sí, pero ¿cómo hacemos? En medio de la larga caminata aparecieron camiones y triciclos para cortar el recorrido. Para Santa Lucía me dicen a 2000, para Santa Lucía me dicen. Yo vengo desde el norte, vengo caminando con mi bebé desde hace rato y nada, hasta ahorita 2000 pesos nos están cobrando nomás. Toca porque toca llegar. Vengo a pie desde la 72, pero sirven, se desbaran. La operación de Transmilenio se ve afectada sobre todo en las troncales de la avenida Caracas, la NQS y la carrera 10ª. En un hecho considerado como racismo, la Policía Nacional denunciará a Wilson Sáenz, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores en el Valle del Cauca, luego de que insultara a un uniformado en medio de las manifestaciones. Este es Wilson Sáenz, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores en el Valle del Cauca, quien quedó en este video insultando a un policía a quien se acercó a reclamarle porque al parecer un motociclista había atropellado a un manifestante. A pesar de que hubo una intervención para bajar el tono de los reclamos, Sáenz insistía. El director de la policía, Óscar Atortúa, rechazó este comportamiento. Le estoy pidiendo a mi policía que coloque la denuncia porque una situación de esta, flagrante de racismo, no se debería ver en el territorio nacional. Sáenz ofreció disculpas por este hecho. A través del representante Alejandro Carlos Chacón, la bancada del Partido Liberal envió una carta al presidente Duque en la que propone 9 alternativas para superar las jornadas de paro y movilizaciones en todo el país. La bancada del Partido Liberal le dice al presidente Iván Duque, a través de Alejandro Carlos Chacón, que se deben tener en cuenta las peticiones de los promotores del paro y brindar soluciones inmediatas a sus reclamaciones. Por eso le hacen varias propuestas. Pida la modificación del sistema general de participaciones, la presente, y con eso mejorar a ciencia cierta, no en regalo, sino en verdad y en ley, el aumento de la educación superior, igual que un mejoramiento en el tema de la salud. Del impuesto al consumo, sustituyendo ese IVA del 19 por una tarifa del 8 al consumo a las ventas, como en Estados Unidos. Especialmente podemos generar una renta para la gente más pobre, para aquellos que no tienen empleo, cerrando la barrera de ese 10% que hoy le exigen de experiencia, ese 10 años de experiencia que le exigen para que una persona joven pueda ingresar al empleo público, sobre todo en el Estado. El representante Alejandro Carlos Chacón reiteró que el Partido Liberal es respetuoso de la Constitución y por eso respalda la institucionalidad. Las directivas de la Universidad del Atlántico decidieron suspender el semestre académico debido al paro de los estudiantes de ese centro educativo. A través de esta resolución, la Universidad del Atlántico suspendió el semestre académico en esa alma mater, cuyos estudiantes se declararon en paro desde el pasado 24 de octubre, cuando el ESMAD ingresó al Centro de Educación Superior. La suspensión aplica para todos los programas académicos de las diferentes sedes del Centro de Educación. Y ante la continuidad del paro y bloqueo de las sedes que adelantan los estudiantes,
decidió aprobar la suspensión parcial del calendario académico 2019-2. Se definió una comisión de 7 integrantes que serán canales de comunicación con el estamento estudiantil. El director de la DIAN, José Andrés Romero, reveló detalles de la forma en que se aplicarán los 3 días sin IVA incluidos en la reforma tributaria que ya se aprobó en primer debate. El beneficio de los 3 días sin IVA tendrá límites. Que será para productos como ropa, zapatos, accesorios, útiles escolares y adicionalmente electrodomésticos. Adicionalmente, no serán productos suntuarios. Cada prenda de vestir no cueste más de 200.000 pesos. Y se pondrá un tope al número de unidades del mismo producto a adquirir. Es decir, no se podrán comprar decenas o centenas de dotaciones. Que uno no pueda comprar más de 3 unidades del mismo producto. Habrá límite al precio de los electrodomésticos. Queríamos poner un monto de límite de 1.700.000, pero obviamente una nevera que sea para una clase media. Obviamente hay neveras que pueden costar 20, 30 millones de pesos que no van a estar excluidas del IVA. Finalmente, las compras deben hacerse en locales y no por internet ni comercio electrónico. El ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, descartó una nueva reforma tributaria en el mediano plazo y puso en marcha el Fondo de Estabilización de Precios del Café. El jefe de la cartera de Hacienda reveló que el Fondo de Estabilización de Precios del Grano iniciará operaciones el próximo año. La Federación sería la administradora de este fondo. Los recursos que están apropiados son los 90.000 millones de pesos grosso modo, más los 108.000 de este año, para un total del orden de los 180.000 millones de pesos. Los cafeteros le tenemos que poner más o menos 27.000 millones, medio punto por medio centavo de la contribución cafetera irá para allá, que son más o menos entre 27 y si el dólar sigue subiendo nos va a tocar 30. Reitero que en el inmediato plazo no se hará una nueva reforma tributaria. No hay ninguna posibilidad de vislumbrar otra reforma tributaria en el inmediato plazo. Los presidentes de la ANDI, Bruce McMaster, y de Asobancaria, Santiago Castro, aseguraron que los paros y las marchas dejan ya millonarias pérdidas al sector productivo y señalaron que tendrán un gran impacto en el crecimiento económico. De acuerdo con estimaciones de los empresarios, las pérdidas por efectos del paro nacional han dejado 1.6 billones de pesos en la economía del país. Se considera que las movilizaciones son innecesarias desde que el gobierno nacional abrió la puerta del diálogo. Que se han perdido en comercio, en industria, transporte, para no hablar de los daños que ha habido, digamos, en las ciudades. Por su parte, el sector financiero ha perdido más de 3.500 millones de pesos. Los efectos negativos se dan por la vandalización en más de 44 oficinas. Hubo consumidores que no pudieron acudir a 44 cajeros ni a 44 oficinas que fueron vandalizadas o destruidas. Los gremios piden derecho al trabajo. El Comité del Paro debería reflexionar frente al daño que le están generando a quienes dicen defender. ¿Cuántos cientos de comerciantes, en particular pequeños, se han visto afectados por las movilizaciones? Se reitera el llamado a la sensatez. El codirector del Banco de la República, Roberto Steiner, aseguró que para reducir el desempleo se necesitan medidas estructurales en materia laboral y tributaria. El desempleo sigue en la lupa de diversas autoridades. Hoy el codirector del Banco de la República, Roberto Steiner, recordó diversos informes en los cuales se advierte que para mejorar este indicador se requieren medidas estructurales. El componente estructural del desempleo solo se va a resolver cuando se tomen medidas estructurales en el frente laboral y en el frente tributario que han determinado que el precio relativo del capital respecto del trabajo. Aseguró que a pesar de la subida del dólar, que según algunos expertos puede afectar el costo de los importados, y de que la inflación está por arriba del 3%, esta volvería a converger a la meta. Estamos completamente seguros de que la inflación va a converger a su meta en el mediano plazo y que no se va a salir del rango que está establecido entre 2 y 4%. Steiner dijo además que las condiciones económicas del país no muestran la necesidad de que se haga una intervención para contener el precio del dólar. Empresas Públicas de Medellín recibió 150 millones de dólares por parte de la compañía aseguradora del proyecto Hidroituango. La compañía Mapfre, aseguradora de Hidroituango, realizó hoy el pago de 150 millones de dólares a EPM. Se trata del primer pago anticipado por daño material en obras civiles. La aseguradora continúa en el proceso de cuantificación de los daños, la reposición de equipos y las reparaciones del proyecto. La póliza con que cuenta EPM establece un límite asegurado por 2.556 millones de dólares para cobertura de daños materiales de infraestructura y equipos. También cuenta con una cobertura de retraso de entrada en operación por 628 millones de dólares
montos que fijan la máxima responsabilidad de la aseguradora. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 20 principales acciones, cerró al alza. El índice de capitalización de la Bolsa de Valores de Colombia subió 1,40% a 1.612 puntos. La acción de Ecopetrol fue la que más subió con una valorización de 4,06% a 3.330 pesos. La acción del Grupo Éxito fue la que más cayó con una pérdida de 2,86% a 13.600 pesos. También la acción de Ecopetrol fue la más negociada de la jornada al movilizar más de 40.000 millones de pesos. El dólar cerró a la baja. Indicadores económicos en CMI. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana jueves será de 3.478 pesos con 57 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio en 3.260 pesos y la venden en 3.300 pesos. Un euro cuesta 3.845 pesos con 50 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $1 con 21 centavos. El azúcar se transó en 13,04 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó $58 con 34 centavos. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $63 con 4 centavos. Una acción de Ecopetrol cuesta 3.330 pesos. Por un tiroteo permanece cerrada la base naval Pearl Harbor en Hawái. Las fuerzas de seguridad respondieron al tiroteo aproximadamente a las 2:30 de la tarde, hora local, y dicen que habría 3 heridos. Este hecho ocurre a días de conmemorarse el aniversario 78 del ataque de Japón a esa instalación estadounidense, Pearl Harbor, durante la Segunda Guerra Mundial. El presidente Donald Trump canceló una rueda de prensa al final en la cumbre de la Organización del Atlántico Norte y regresó a Washington, aparentemente molesto por las supuestas burlas de varios de los mandatarios durante una cena de gala en el Palacio de Buckingham. Un video de apenas 30 segundos durante una cena de gala en el Palacio de Buckingham se convirtió en la máxima e inesperada atracción de la cumbre del 70º aniversario de la OTAN. El primer ministro británico Boris Johnson, el mandatario canadiense Justin Trudeau y el presidente francés Emmanuel Macron fueron captados en cámara justo cuando bromeaban sobre Trump y sus largas ruedas de prensa durante la cumbre. De hecho, la conversación empieza por el retraso de Macron tras su encuentro bilateral con Trump. Las salidas en falso del mandatario y su rechazo a los protocolos de la cumbre también fueron motivo de burla. Trump respondió cancelando su esperada comparecencia final ante los medios y regresando de manera inmediata a Washington tras la foto final del evento, advirtiendo que ella había dado muchas ruedas de prensa, no sin antes arremeter contra Trudeau, su vecino canadiense, a quien acusó de tener 2 caras. Y en el Congreso de Estados Unidos comenzó la segunda etapa de la investigación previa para llevar a un eventual juicio político al presidente Donald Trump en el marco del escándalo del Ucrania Gate. La investigación que pesa sobre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por el polémico escándalo del Ucrania Gate entró en una nueva fase, pues ahora será el Comité Judicial de la Cámara de Representantes el encargado de discutir y redactar los artículos bajo los cuales el mandatario estadounidense podría ser juzgado. Para ello, el bloque demócrata llamó a declarar a 4 expertos en derecho constitucional para que explicaran si, de acuerdo al marco legal, las pruebas entregadas en el informe final del Comité de Inteligencia son suficientes para enjuiciar a Trump. Mientras tanto, el líder republicano calificó de chiste la investigación en su contra. Desde el Vaticano, el Papa Francisco condenó el esoterismo y la magia. Durante su catequesis en la Plaza de San Pedro, el Papa Francisco les pidió a los feligreses que eviten las cartas del tarot y la lectura de la mano, pues esas acciones no van con la fe cristiana. La magia es incompatible con la fe. Dios no se da a conocer a través de las prácticas ocultas. El Papa los invitó a poner su confianza en el amor de Dios. Se nos revela como amor gratuito. Quien elige a Cristo se abandona confiado en la mano de Dios. El sumo pontífice afirmó que la cercanía con Dios se debe tener a través de la oración. Nuestros secretos de hoy. 1. Comienzan a conocerse los resultados de la extensa y privada reunión del presidente Duque con Germán Vargas Lleras. Primero, Cambio Radical apoyará la reforma tributaria con los ajustes sugeridos por ese partido. Segundo,
El gobierno acepta las recomendaciones para modificar la reforma. Tercero, el proyecto será aprobado antes del 31 de diciembre. Cuarto, con la unión del Centro Democrático, el Partido Conservador, Cambio Radical y algunos votos de la U, algunos liberales y algunos independientes, queda asegurada la mayoría parlamentaria que Duque necesita para gobernar. El apoyo de Cambio Radical supone una obvia contraprestación. Cambio Radical ingresa al gabinete y aseguran quienes están muy bien informados que la persona que representará a ese partido en el gobierno Duque será Andrés Espinosa, hijo de Abdón Espinosa, asesor del Ministerio de Agricultura en el gobierno de Álvaro Uribe. Fue asesor de la FAO. Espinosa será el nuevo ministro de Agricultura. Obviamente, para no hacer las cosas el nombramiento como nuevo ministro solo se producirá el año entrante. 2. Se realizó hoy, en el marco del Foro Anual de Corfi Colombiana, una encuesta sobre las perspectivas del país. Participaron analistas económicos, economistas, financieros e inversionistas. Respondieron las siguientes preguntas. ¿Cuál es la principal preocupación en su empresa, negocio o emprendimiento de cara al próximo año? Deterioro sociopolítico del país, 64,52%. Mayor incertidumbre externa. Recesión mundial, 12,10%. Devaluación del peso, 11,29%. Menor consumo de los hogares, 7,26%. Condiciones de financiamiento, 2,42%. Otro, 2,42%. ¿Cree usted que los planes de inversión de las empresas se han modificado debido a la incertidumbre asociada al nuevo trámite de la reforma tributaria en el Congreso? Resultados. Sí, 84,04%. No, 15,96%. En comparación a este año, se espera que en el 2020 el crecimiento en ventas en su empresa, negocio o emprendimiento sea mayor 28,03%, similar 54,55%, menor 17,42%. ¿Cuál de los siguientes debe ser una prioridad en la agenda económica del gobierno para el 2020? Resultados. Ajuste fiscal 32,17%. Reforma pensional 16,52%. Mercado laboral 11,30%. Diálogo social 40%. Otro 0%. Ese fue el resultado de la votación hecha en urna por los dirigentes especializados en el foro de Corfi Colombiana. 3. María José y Manuela Bernal Viana son dos niñas de 12 y 10 años de edad respectivamente que se acaban de ganar el concurso intercontinental de piano en la modalidad de duetos. Las niñas participaron en un concurso para pianistas jóvenes que organiza un prestigioso Instituto de Artes en Nueva York y después de superar varias rondas, el jurado las eligió como las ganadoras con un puntaje de 92 sobre 100. Por haber ganado, fueron invitadas a participar en un concierto que se realizó el 24 de noviembre en el Carnegie Hall de Nueva York, donde luego de interpretar reconocidas piezas internacionales, el jurado las sorprendió con la petición de que interpretaran La Gata Golosa. El Gran Pasillo Colombiano en uno de los más importantes escenarios musicales del mundo. Una de las noticias es que las dos magistrales intérpretes son hijas del magistrado de la Corte Constitucional, Carlos Bernal. ¡Qué espectáculo de voces tan maravilloso! Primera ñapa. Por primera vez, un grupo de jóvenes de colegios públicos obtuvo doble titulación al graduarse en secundaria.
143.000 alumnos que se inscribieron en el programa de doble titulación impulsado por el Ministerio de Educación y el SENA recibieron 2 diplomas. Uno de bachilleres y otro de técnicos en programas como diseño, cocina, multimedia, sistemas audiovisuales, marroquinería y operadores turísticos. Para el programa de doble titulación, el Gobierno Nacional tiene como meta llegar a 650.000 jóvenes de los grados 10º y 11º. La idea es que terminen el bachillerato también con título de técnicos para estimular el desarrollo de la economía naranja. En Bogotá, la ceremonia de graduación de estos primeros jóvenes contó con la presencia de la ministra de Educación, María Victoria Angulo, y el director del SENA, Carlos Mario Estrada. El programa de doble titulación tiene disponibles 126 programas de formación técnica. Segunda ñapa. La plenaria de la Cámara de Representantes aprobó en segundo debate el proyecto que busca acabar con los problemas de ineficacia y corrupción que se presentan en la mayoría de las corporaciones autónomas regionales, CAR. Con el liderazgo de los representantes Ciro Fernández, de Cambio Radical, y José Caicedo, del Partido de la U, la iniciativa busca reducir los focos de corrupción y el manejo político de estas entidades al crear pliegos tipo para la contratación. Sus directores podrán ser removidos de sus cargos si no cumplen con sus metas. Además, los directivos de las CAR no podrán ser reelegidos y quienes aspiren a la dirección deberán cumplir con requisitos propios de sus funciones y no como ocurre actualmente, que se eligen a dedo. La iniciativa, avalada por el ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Ricardo Lozano, pasa a sus 2 últimos debates en el Senado. Si lo logra, Lozano merece un puesto en la historia. Tercera ñapa. Una luz de esperanza se prende en la Corte Suprema de Justicia para destrabarla. El compromiso de la Corte, o mejor dicho, su obligación de elegir a un fiscal en propiedad para superar la interinidad, podría unirlos a todos para no solo nombrar al jefe del ente investigador, sino para recomponer la sala plena. Mañana jueves serán escuchados los candidatos a fiscal general y el próximo martes votarán para elegirlo, aunque primero intentarán nombrar a los 7 magistrados que les hacen falta. Algunos aseguran que como ya tienen en su poder todas las listas para elegir a los reemplazos de quienes terminaron su periodo, este proceso va a ser mucho más fácil. Nada menos se espera de una Corte que es el máximo tribunal de la justicia en el país, y la justicia no comienza en su casa. Cuarta ñapa. La Corte Suprema de Justicia se alista para proferir un nuevo fallo dentro del caso Odebrecht. Esta vez se trata de la investigación adelantada contra el exparlamentario Plinio Olano, señalado de supuestos vínculos con la multinacional brasilera. A lo largo del proceso, la Corte ya escuchó a 25 testigos, entre exfuncionarios, excongresistas y exdirectivos de la multinacional en Colombia. La defensa de Olano asegura que de esos 25 testimonios, solo hay uno en contra de su cliente, que es el del excontratista Federico Gaviria, condenado por el carrusel de la contratación en Bogotá, razón por la cual han pedido a la Corte que revise con lupa la acusación, ya que ningún otro testigo habló de exigencias de dinero o pago de coimas. La Sala de Juzgamiento de la Corte Suprema, integrada por 3 magistrados, alista el fallo que se conocería antes del 20 de diciembre. Y mi ñapa. La Corte Constitucional estudia mañana la posibilidad de que una pareja pueda divorciarse solo con la voluntad de uno de los cónyuges. Actualmente, el Código Civil contempla que el divorcio puede darse con el consentimiento de los dos. Esa parte del código fue demandada porque, según los querellantes, esa norma viola el derecho de las personas a decidir de manera autónoma la forma como se relaciona con los demás. La demanda plantea que la decisión de divorciarse debe ser unilateral y en cualquier momento sin depender del consenso entre la pareja. La ponencia del magistrado Antonio José Lizarazo acoge dichos argumentos y decreta la inconstitucionalidad de esa parte del Código Civil. Ahora, a esperar qué dicen los demás magistrados.
Como decían en el Chapulín Colorado. Y ahora, ¿quién podrá defendernos? Yo no. Hasta mañana. Que descanse.